Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Espero se encuentren muy bien en esta tarde lluviosa, deseando que todos ustedes y todos sus seres queridos se encuentren con mucha salud. Es un gusto para mí saludarlos nuevamente y comentarles que el día de hoy es un día muy especial para nosotros, ya que es el 10º aniversario de la organización. Me presento, soy Claudia Guevara, directora de Mercadotecnia y Comunicación en Optimity Network. Nuestro compromiso es continuar ayudando a las organizaciones para brindarles el mejor servicio y soluciones consultivas para prevenir y gestionar los riesgos que actualmente existen, debido a esta transformación digital que ha llegado para quedarse. Esta extraordinaria situación que estamos viviendo ha transformado completamente el modo en el que vivimos y la forma en la que nos relacionamos, tanto a nivel empresarial, profesional, administrativo y, por supuesto, la parte personal. Es por ello que en Optimity Network reside una consultoría de Legal Tech que consiste en la protección de datos personales, teniendo como objetivo permitir a las organizaciones cumplir con las leyes aplicables, automatizar los procesos a un nivel tecnológico y ofrecer una capacitación en privacidad. Antes de dar inicio, me gustaría compartirles las siguientes recomendaciones. Esta sesión tendrá una duración de 60 minutos. Durante la sesión vas a poder interactuar por medio del chat. Al finalizar habrá un espacio de preguntas y respuestas y por el momento todos los micrófonos permanecerán cerrados hasta que el moderador los habilite. Agradecemos la participación de Alice Oliva, quien tiene amplia experiencia y conocimiento en datos personales, privacidad, nuevas tecnologías y es candidata de los certificados CIPM and CIPPE, miembro de la Asociación Internacional de Profesionales de Privacidad. Asimismo, cuenta con dos maestrías, una en Derecho Comercial Internacional y un certificado en Estrategia Comercial en Protección de Datos, así como en Ciencias de la Computación para abogados. Actualmente, Alice Oliva, siendo de nacionalidad francesa, reside en la Ciudad de México y es consultora y oficial de cumplimiento en Optimity Network, quien desarrolla, diseña y implementa estrategias de privacidad y de protección de datos. Muchas gracias, Alice, y bienvenida. Muchísimas gracias, Claudia, y muchísimas gracias a todos por unirse con nosotros hoy. Perdóname, estoy tratando, perfecto. Sobre el tema que nos unimos hoy, que es qué importancia tiene el GDPR para su empresa mexicana. Y entonces, para ver este tema muy interesante y muy importante, vamos a ver esta agenda y los diferentes puntos que me gustaría abordar con ustedes. Entonces, primero vamos a ver qué es el GDPR, qué exactamente cubre este reglamento. Después vamos a ver las condiciones de aplicación, es decir, cuándo se aplica el GDPR a mi empresa mexicana. Claro que tenemos que ver también las definiciones claves del GDPR para entender quiénes son los sujetos, es decir, el interesado a la protección de datos, pero también los actores, los que van a intervenir para hacer esta protección de datos personales, que son el responsable, los corresponsables y el encargado. Y por fin, el DPO, que es el delegado a la protección de datos personales. Me gustaría también ver un caso práctico para ver si estos roles que acabamos de ver en acción, cómo se desarrollan, y la aplicación en concreto del GDPR. Por fin, el punto penúltimo será la transferencia de datos personales y qué implica para mi empresa mexicana. Y por fin, las cifras y multas y si son realmente impactantes para mi empresa mexicana. Entonces, ¿qué es el GDPR? Y perdón, voy a utilizar el término GDPR, pero claro que me refiero al Reglamento General de Protección de Datos, solo que decir el RGPD para mí es muy difícil, así que por favor
no me están enojados conmigo si uso el GDPR, que es finalmente el término en inglés que creo que todo el mundo conoce ya una vez escuchado en su vida. Dos fechas muy importantes de saber. La primera fecha es la fecha de entrada en vigor del GDPR, que es el 25 de mayo de 2016. Y la segunda fecha muy importante es la fecha de inicio de aplicación del GDPR, que es el 25 de mayo, exactamente 2 años después de 2018. ¿Por qué 2 años? Pues en realidad, cuando el reglamento entró en vigor, la Unión de Europa decidió de dejar 2 años para que las empresas puedan estar cumpliendo con este reglamento. 2 años parece enorme, pero en realidad es mucho trabajo, es mucha labor de poder cumplir con este reglamento. Ahora entiendo que para las empresas americanas escuchar del Reglamento General de Protección de Datos, un reglamento europeo, puede ser muy lejos, pero en realidad vamos a ver que a veces se puede aplicar a empresas mexicanas y entonces implicará que las empresas americanas hagan un esfuerzo adicional ¿a qué? A la Ley Federal de Protección de Datos, que es la ley local de protección de datos personales en México. ¿Y por qué el GDPR? Bueno, lo que voy a tratar de hacer hoy, en lugar de tratar de detener la propagación del COVID, voy a tratar de detener la propagación de los mitos y rumores que tenemos sobre el GDPR. Muchas veces tenemos falsas informaciones o informaciones no completas sobre el GDPR. Entonces, hoy quisiera, espero poder aclarar un poquito más sobre las condiciones de aplicación del GDPR. Entonces, justamente, ¿qué son las condiciones de aplicación del GDPR? Es decir, ¿cuándo se aplica el GDPR a mi empresa mexicana? En realidad, hay dos condiciones, que son el ámbito material por un lado y el ámbito territorial por el otro lado. Pero esas dos condiciones son cumulativas, es decir, que no pueden existir sin la otra. Es lo mismo para las leyes mexicanas. Cuando tenemos que saber si una ley es federal o es estatal, tendremos que verificar el ámbito material y el ámbito territorial. Bueno, para el reglamento es exactamente lo mismo. Entonces, ¿en qué consiste el ámbito de aplicación material? Bueno, el ámbito de aplicación material es el tratamiento justamente de datos personales. ¿Y qué tipo de tratamiento? Puede ser un tratamiento automatizado, es decir, a través de mi computadora o de un software o de una aplicación móvil o tal vez de una tabla Excel. Y también es el tratamiento no automatizado. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, es a través de una bitácora de papel, por ejemplo, o de un contrato físico. Muy bien, sabemos, que hay un tratamiento automatizado, el otro también puede ser no automatizado, pero que en concreto consiste un tratamiento. Bueno, en realidad, un tratamiento es varias cosas. La primera cosa que nos viene a la mente es la obtención de datos personales. Pero en realidad tenemos también el registro de datos personales, la organización de datos personales, la estructuración, la conservación, la adaptación, modificación, la extracción de datos personales de un documento al otro, la consulta, la utilización y por fin la comunicación. Entonces,
Una vez que sabemos que hay datos personales y un tratamiento, entonces estamos ya en el ámbito de aplicación material. Pero como cada vez con leyes hay excepciones. Y en realidad hay dos tipos de excepciones, que son, bueno, si hago un tratamiento de datos personales para mi cuenta personal, es decir, para una actividad exclusivamente personal o doméstica, entonces no entro en el ámbito material del GDPR. Por ejemplo, estoy haciendo un intercambio de correspondencia con una amiga en Francia. O tal vez tengo una libreta de direcciones personales. O tal vez también estoy usando redes sociales, porque es cierto que cuando estamos, por ejemplo, en Facebook, tenemos acceso a fotografías, a nombres, lo que sea, a informaciones que son datos personales, pero como lo uso para mi propia cuenta, entonces no entro en el ámbito de aplicación material del GDPR. Y la otra excepción es cuando hay un tratamiento efectuado por las autoridades competentes con fines de prevención, de investigación, de detección o de enjuiciamiento de infracciones penales. Ahora espero que ya tienen una idea un poquito más clara de la condición de aplicación material del GDPR. Por eso vamos a pasar a la segunda condición cumulativa, que es el ámbito de aplicación territorial. Y por fin vamos a poder rechazar un poco las falsas ideas que tenemos del GDPR y entrar de lleno en el tema del GDPR. Bueno, ¿en qué consiste el ámbito de aplicación territorial? Hay tres posibilidades que su empresa americana sea sujeta a la aplicación del GDPR. Vamos a ver la primera condición. La primera condición es cuando se efectúa, por eso, un tratamiento de datos personales, pero que se efectúa en un contexto de actividades de un o varios establecimientos que están ubicados en Europa. ¿Qué pueden ser? ¿Qué son estos establecimientos? Pueden ser mi empresa matriz o también las filiales de mi empresa americana que se encuentran ubicadas en Europa. Y también podría ser que mi empresa americana usa un servicio de un proveedor de servicio que está ubicado en Europa. Tal vez se dicen, muy bien, ok, todavía no se aplica el GDPR a mi empresa y que ningún establecimiento está en Europa. Aguas, hay otra condición. Y esa condición es cuando su empresa está efectuando un servicio o está efectuando ofertas o bienes o servicios a personas que están en Europa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, por ejemplo, mi empresa americana tiene una página web en la cual está vendiendo productos con descripciones de los productos que está vendiendo en diferentes idiomas. Vamos a ver que hay, por supuesto, el español, pero también hay italiano, francés, Alemania, lo que sea, pero idiomas que se encuentran en Europa. Entonces podríamos ver que tal vez esa empresa americana está buscando a también vender sus productos en Europa. También podrá ser que sus precios están en pesos, pero también en euros. Y entonces, a partir de esas informaciones, podemos saber que quiere vender servicios o bienes a personas que se encuentran en Europa. Muy bien, tal vez hasta ahí tampoco se le aplica el GDPR. Falta una condición. Y esa condición es cuando su empresa americana está
haciendo un control de comportamiento de personas ubicadas en Europa. ¿En qué consiste eso? Bueno, por ejemplo, su empresa americana quiere vender un producto en México, pero para saber si este producto podría funcionar en México, está haciendo un estudio de mercado, por ejemplo, en Europa, para ver, porque en Europa sí existe este producto, y entonces podría ver en función del comportamiento de las personas que usan este producto, sí podría funcionar también en México. Ahora tenemos todas las situaciones en donde su empresa americana podría ser sujetas a la aplicación del GDPR. Pero tal vez ahí falta informaciones y esas informaciones hay que ver con las definiciones claves del GDPR, porque tenemos que saber a quién aplicamos este GDPR, quién va a proteger y quién son los sujetos del GDPR. Bueno, el sujeto del GDPR, es decir, la persona que debemos proteger, en otras palabras, el interesado, es la persona que es propietario de estos datos personales y que tenemos que proteger. Y este interesado siempre es una persona física. No puede ser una empresa, no puede ser una persona moral o jurídica. Ok, muy bien, pero los datos personales, ¿qué son en concreto? Los datos personales son todas las informaciones sobre una persona física identificada o identificable, es lo que dice el reglamento. Pero ¿qué cubren estos dos términos? Bueno, el término identificada significa que, por ejemplo, si muestran su documento de identidad, el pasaporte, bueno, de primera vista, yo puedo saber quién es la persona que está enfrente de mí, ya que tengo acceso a su foto, su nombre completo, su fecha de nacimiento, así que con este documento ya sé quién es la persona. Pero entonces, identificable, ¿qué quiere decir? Identificable es cuando tenemos acceso a datos, por ejemplo, ese número de placa de inmatriculaciones, pero que de primera vista no sabemos quién es la persona que es propietaria de estos datos, a menos de que con el número de la placa de inmatriculación tengo acceso también a una base de datos que me diga si este coche maravilla pertenece a Alice. Muy bien. Entonces, ahora sabemos qué son los datos personales, los sujetos, ok. Pero entonces, los datos personales, ¿cómo los podemos proteger? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué deben de hacer las empresas americanas o las empresas en general para tener un tratamiento que sea respetando el GDPR? Primero, hay que hacer un tratamiento lícito, leal y transparente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el tratamiento se encuentra autorizado o tolerado por las normas vigentes. Pero sobre todo, que cuando estamos colectando estos datos, sea bajo el consentimiento del interesado. Muy bien, pero a veces es difícil obtener el consentimiento así directo del interesado. Es por eso que el reglamento ha previsto varias, vamos a decir, caminos para tener un tratamiento lícito. ¿Y qué son estas opciones? Bueno, a través de un contrato. Cuando estoy haciendo una compra en línea, es un contrato. Cuando estoy empleado por una empresa, tengo un contrato. Y a través de este contrato estoy dando mi consentimiento. También puede ser a través de una obligación legal. Si mi empresa debe
Mi empresa, de hecho, debe cumplir con sus obligaciones legales de seguridad social. Entonces va a hacer un tratamiento de datos personales en este sentido para cumplir su obligación legal. También puede ser un tratamiento de datos personales para su interés vital. Es imposible obtener su consentimiento ya que está desmayado o en el coma, entonces para reaccionar rápido voy a hacer un tratamiento de datos, por ejemplo, en un hospital para después hacer lo que se debe hacer. Y también a través de un interés legítimo. Este tratamiento debe tener fines determinados, explícitos y legítimos. Es decir, que la empresa debe tener en mente los objetivos del tratamiento. Cada empresa tiene un objetivo social y cuando tiene su objetivo social ya tiene en mente lo que deberá hacer con un tratamiento de datos personales. Y eso se debe de analizar desde el inicio, es decir, antes de colectar los datos personales. También hay un principio que se llama el principio de minimización. En otras palabras, solo se deben recopilarse y tratarse los datos personales que sean necesarios para justamente estos fines determinados. También es importante que los datos que estamos recolectando sean exactos y actualizados, es decir, que corresponden a la persona. Si tengo una base de datos desde 2 años sobre un candidato, por ejemplo, tal vez estos datos no son actualizados porque este candidato ya tiene un diplomado desde 6 meses. Entonces hay que poner atención a que mi base de datos sea exactamente y corresponden a la persona. Es imposible, bueno, es prohibido también utilizar un tratamiento de datos personales para otros fines que son los determinados. Por ejemplo, soy un grupo académico que ofrezco cursos de francés. Entonces voy a colectar datos personales de alumnos para ofrecerles cursos de francés. Pero si después utilizo estos datos para compartirles con una empresa que vende libros de francés, no se vale, porque al principio he obtenido el consentimiento de los datos para tratar estos datos personales únicamente para ofrecer cursos de francés. También una vez que tengo estos datos personales, no puedo hacer una conservación más que la que al interesado y quiere decir que a partir de un cierto tiempo también habrá que destruir estos datos personales. Y por fin, las garantías técnicas y organizacionales para permitir la seguridad de los datos. Ahí tenemos una imagen más completa de lo que se debe hacer para proteger los datos personales. Pero ¿quién? Sí, también un ejemplo. A ver, por ejemplo, una agencia de viaje deberá explicarles a las personas con un lenguaje clara y sencillo por qué necesitan estos datos, por qué lo utilizan y por cuánto tiempo. Eso puede ser un ejemplo muy sencillo. Ahora que entendimos cómo se debe de proteger estos datos o cómo se deben de hacer el tratamiento de datos para cumplir con el GDPR, a ver quiénes son los que deben cumplir sus obligaciones de protección. En realidad vimos que hay 3 personas y vamos a empezar con el responsable. El responsable puede ser una empresa, es decir, una persona moral o jurídica, o una persona física también, que tiene, y valga la redundancia, la responsabilidad del tratamiento de datos personales.
¿Y por qué es esa empresa? Por qué es él el responsable? Porque es él que inicia y que da las directivas y las instrucciones para este tipo de tratamiento. Y en comparación hay el encargado. Generalmente el encargado va a ser un proveedor de servicio que va a tratar los datos personales por la cuenta del responsable. Por ejemplo, mi empresa no puede hacer una tarea muy importante para el desarrollo de la empresa y entonces va a pedir a una empresa externa para hacer este servicio que no puede hacer sí sola. Y entonces va a ser el proveedor de servicios que se va a encargar a hacer este servicio y mientras hace este servicio va probablemente también tratar datos personales por la cuenta del responsable. Entonces la conclusión es lógica, es que el encargado no es el responsable del tratamiento de datos. Pero ¿qué puede pasar que el responsable si ya cumple con el GDPR, hizo todo lo posible para cumplir sus obligaciones, mientras el encargado no cumple con el GDPR, y entonces si hay una violación de tratamiento de datos personales, ¿qué pasa? Pues en realidad el responsable queda responsable, pero después, ante los juicios, puede volver en contra del encargado para probar, y será muy fácil, que el encargado no cumpla con el GDPR y por su culpa hubo una violación del tratamiento de datos personales. Y la tercera figura son los corresponsables del tratamiento de datos personales. Ahora es más fácil entender, puede ser dos empresas que van a tratar datos personales y las dos empresas van a decidir, van a dar las directivas, las instrucciones para hacer un tratamiento de datos personales y entonces las dos tienen la responsabilidad de este tratamiento. Y por fin tenemos la figura del delegado a la protección de datos personales. Y a mí me gusta decir que es como un poco como un salvador, porque será él que va a prestar asistencia a la empresa, al responsable, para que realice un cumplimiento de los datos personales ante el GDPR. Y en efecto es un trabajo completo, porque él deberá informar, asesorar al responsable sobre todas las obligaciones que incumben en virtud del GDPR, pero también supervisar el cumplimiento. ¿Y qué consiste? Pues implementar las políticas, asegurar que los datos personales están bien bajo medidas de seguridad, redactar los avisos de privacidad y también capacitar a los empleados. Pero no solo esto, también será él que va a cooperar con las autoridades de supervisión, es decir, las autoridades de control de protección de datos personales. Digo las autoridades de protección de datos porque acuérdense que cada estado en la Unión Europea tiene su autoridad de protección de datos, como es el caso para México con el INAI, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos. ¿Y quién puede ser este delegado a la protección de datos? Pues puede ser un empleado, o sea, interno a la empresa, pero también puede ser un servicio prestado por una empresa externa a la empresa, como es el caso, por ejemplo, pues de Optimity Network, porque estamos dando servicios de consultoría para ayudar a las empresas a cumplir con sus obligaciones de protección de datos personales. Entonces, ahora vamos a poder ver un caso práctico y decidir y ver en acción los roles que acabamos de ver y la aplicación
un poco más en concreto del GDPR. Por ejemplo, vamos a decidir o a imaginar que estamos en Alemania y que hay una empresa alemana que tuvo una idea muy buena de crear un producto que consiste en, por supuesto, recuperar datos personales, pero sobre todo que ayuda a pequeños negocios a aumentar sus beneficios. Y al parecer este producto no sirve mucho en Alemania, pero puede ya servir a negocios que se encuentran en México. Entonces, ahí, lo que me gustaría saber, y ahí les voy a permitir participar con algunas preguntas. Y las primeras preguntas que les quisiera hacer llegar es saber qué son las leyes o la ley que se aplica a la empresa alemana. Si es la Ley de Protección de Datos alemana, si es el GDPR, si es la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, o si es la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos. Es posible elegir más de una opción. Muy bien, les dejo un segundo nomás, porque veo que hay participaciones todavía y creo que estamos bien para ver los resultados. Y veo que la mayoría de ustedes han elegido el GDPR. Pues bravo, en efecto, es buena respuesta. El GDPR ahí sí se aplica. Pero también bravo a los que han elegido la Ley de Protección de Datos local, la ley de alemana, y la ley local de México, es decir, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. ¿Por qué? Porque estamos en un contexto de empresas privado, entonces. Ahí no se aplicará la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados, porque como lo enuncia esta ley, se aplica únicamente a personas públicas, a los funcionarios. Muy bien, perfecto. Ahora sabemos que la filial que se encuentra en México y que está desarrollando este producto para ayudar a la empresa alemana, será él que hará un tratamiento de datos personales y que la empresa alemana nada más efectuará un almacenamiento de datos personales. Ahora, segunda pregunta. Según ustedes, y ahora vamos a ver la pregunta, ¿qué rol ocupa la empresa alemana? ¿El de responsable, el de encargado o el de corresponsable con la filial que está en México? Les dejo 2 segundos para responder, es un poco más sutil tal vez la pregunta. Y ahora sí, tengo creo todas las respuestas y vamos a ver los resultados. Perfecto. Veo que, muy interesante, que la mayoría de ustedes han elegido que que los roles que tiene la filial y la empresa americana es corresponsable. Bueno, es muy buena esa respuesta porque en efecto no les dio mucho informaciones sobre qué hizo la empresa alemana y qué hizo la filial mexicana. Y en realidad, si en efecto la empresa alemana decide que, bueno, ha creado un producto, pero que no quiere saber más sobre el desarrollo del producto en México, entonces sí, en este caso, la filial va a desarrollar ella sola el tratamiento de datos y entonces el producto y será responsable también de este tratamiento. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, la empresa alemana
decide de dar instrucciones directivas sobre exactamente qué debe de hacer la filial en México. Pues entonces, en este caso, la empresa alemana se convierte en responsable único y la filial en encargado de este tratamiento, porque en efecto recibirá las directivas de tratamiento de datos personales. Y vemos, era la trampa que les dieron, que no es necesariamente un servidor, un proveedor de servicio que tiene el rol de encargado, puede ser también un filial de una empresa. Perfecto. Ahora vamos a pasar, si me lo permite, vamos a pasar a la siguiente lámina, que es un punto muy interesante y muy importante, que es la transferencia de datos personales. ¿Qué implica para la empresa mexicana? Primero, quiero empezar con un comentario. Cabe mencionar que cuando el reglamento fue firmado, había dos objetivos. El primero, por un lado, la Unión Europea, el reglamento, quisiera proteger los datos personales en cualquier lugar que se encontraba, lo que implicaba eventualmente prohibir la transferencia, ya que hay algunos países que no pueden proteger suficiente o de la misma forma los datos personales. Pero también del otro lado, pues la idea era que pudiéramos compartir informaciones, servicios en todo el mundo. Entonces, ¿qué hacemos en este tipo de situación? Bueno, para contrarrestar esta contradicción, hay una comisión que se llama la Comisión de Europa, que puede emitir decisiones para evaluar si un país ha implementado un sistema, medidas suficiente importante de protección de datos personales y en este caso, pues decide que es un país adecuado. Por ejemplo, es el caso de Uruguay, es el caso de Argentina, pero desafortunadamente no es el caso de México, pero hay que saber que México hace poco tiempo, precisamente el 12 de junio de 2018, ha firmado un convenio que se llama el Convenio 108, que es un convenio internacional. De hecho, es el primer instrumento jurídicamente vinculante de manera internacional que implica que México pues está obligado ahora de cumplir con los estándares previstos en este convenio y, entre otras cosas, las transferencias internacionales. Porque si no, el reglamento ha previsto reglas para balancear estas transferencias. Y cabe mencionar que si México, si el gobierno decide quitar la autonomía del INAI, entonces estaría incumpliendo con este convenio 108 que ha firmado el país. Entonces es muy importante porque México está cada vez acercándose a a tener reglas y medidas y un sistema que protege a los datos personales. El último punto que me gustaría ver con ustedes son las cifras y las multas del GDPR, si son realmente impactantes para su empresa mexicana. Bueno, lo vamos a ver. De hecho, desde mayo de 2018, es decir, desde el inicio de aplicación del GDPR, hasta julio 2020, es decir, hace 8 meses, hubo 340 multas por un total de 158 millones de euros, lo que representa más o menos 4.000 millones de pesos.
tal vez hay grandes empresas que van a decir, bueno, en 2 años no es mucho en realidad. Pero, aguas, desde julio 2020 hasta el día de hoy, el 18 de marzo, hubo 600 multas por un total de 285 millones de euros, lo que representa 7.000 millones de pesos. Es decir, que por solo 8 meses hubo casi el doble, es decir, 168% de aumento de multas. Es enorme. Y también para el caso de los Estados Unidos de América, hay 350 millones de dólares de multas también, que corresponde a más o menos 8.000 millones de pesos. No sé si se dan cuenta que, pues, es un montón, es muchísimo. Pero tal vez ahí me van a decir, ok, las empresas que se encuentran en Europa, las que son en Estados Unidos, pero ¿qué pasa para las empresas mexicanas? Bueno, las empresas, hay multas de empresas mexicanas, pues no van a creer que las empresas a Europa nada hubieran pensado que un día les tocarían ser multadas. Y podrá pasar exactamente para una empresa americana. Actualmente es cierto que no hay informaciones oficiales, lo que no quiere decir que tal vez hay un proceso, un procedimiento de multas entre unas autoridades en Europa que está haciendo verificaciones, evaluaciones con una empresa que tiene una filial en Europa o que su organización propia, su empresa matriz está en Europa. Muy bien, entonces, si no es el caso ahora, no tardará, yo pienso, porque es muy rápido, hacer el caso. Vamos a ver las sanciones, bueno, las multas. En efecto, cabe mencionar que las multas de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares y las multas del GDPR son adicionales, las multas se acumulan. Es decir, que si su empresa está en México, tiene un subfilial en Europa y que hace un tratamiento fraudulento de datos personales y que una autoridad de control de protección de datos se da cuenta, entonces es muy probable que un día o el otro va a recibir una multa. Y igual para México, puede ser que el INAI decide multar su empresa que se encuentra en México. Entonces, pues imaginan el riesgo que puede ser no cumplir con ninguna de las reglas. Ahora me gustaría enseñarles ejemplos de sanciones. El 15 de enero de 2020, la autoridad de Italia dio una multa de tanto para una empresa de telecomunicación y la razón de esta multa fue que la empresa de telecomunicación no tenía base legal suficiente para hacer un tratamiento. ¿Y qué quiere decir no base legal insuficiente? Bueno, es exactamente lo que vimos al principio. Un tratamiento lícito, principio de minimización, los fines determinados. Si no tiene esas condiciones cumulativas, entonces se encuentra en el caso de base legal insuficiente. También hay una empresa que se llama Xfera Móvil, que recibió una multa de parte de la Autoridad de Control de Protección de Datos Personales, la Agencia Española de Protección de Datos, de 90.000 euros, igual por un base ilegal
una base legal insuficiente para un tratamiento de datos. Es decir, que en este caso concreto no tenía las bases del consentimiento. Acuérdense que es muy importante obtener el consentimiento de las personas. Y en este caso en particular, la empresa enviaba SMS o comunicación de marketing sin haber tenido el consentimiento de los interesados. También puede pasar que sean multadas después, y en este caso era desde el 18 de octubre de 2019 hasta marzo 2020. No entiendo por qué la empresa no aceleró su cumplimiento con el GDPR, porque pues recibe multas y de hecho otras multas. ¿Y para qué en este caso? Era porque la empresa no quisiera cooperar con la autoridad de control. Y entonces, cuando la autoridad de control le pidió ciertos documentos para tener evidencia de un tratamiento que cumple con el GDPR en un cierto plazo especificado, pues la empresa decidió de no enviar este documento y entonces recibió otras multas. También puede pasar que una empresa, ahí es una empresa de servicios de informaciones, lo que ven en realidad son las decisiones de las autoridades, pero claro que se direccionan a empresas. Y en este caso fue la autoridad de control de Bélgica en enero 2020, hace muy poco tiempo de hecho. Y en este caso es una empresa que da servicios de información para futuros padres. Entonces, para poder guiarlos a encontrar buenos productos, buenos doctores, lo que sea, porque pues es un periodo difícil, es muy nuevo y entonces les ayudará a encontrar esos productos. Pero ¿qué pasó? Para que los padres puedan tener una idea, recibieron muestras de los productos y estas muestras fueron enviadas desde pues, empresas terceras para que puedan elegir. Pero ¿qué pasó? Claro que dieron su consentimiento para recibir las muestras, pero no dieron su consentimiento para que esas empresas terceras puedan compartir los datos personales de los padres a varios otros lugares. Eso no. Entonces recibieron una multa de 50.000 euros. Y por fin, cabe mencionar también que una persona física puede recibir multa y en este caso fue una persona que recibió una multa porque estaba haciendo un monitoreo de espacios de su tienda, pero también de espacios públicos. No se puede hacer sin, claro, el consentimiento de las personas que están pasando. Espero que todo fue muy claro. También quisiera mencionar que hace muy poco, de hecho el 11 de marzo 2020, este mes, Vodafone de España recibió una multa de 8.150.000 euros de multa. Es gigantesca. Así que pueden ver que se aceleró el proceso de multar las empresas y que no hay que perder más tiempo para cumplir con el reglamento. Ahora, para ver si fue claro, quisiera presentarles el último quiz con 3 preguntas para ver si... Entonces, la primera pregunta es si una empresa o persona moral puede ser dueña de datos personales. La segunda pregunta, espero que puedan participar. Todavía no veo mucha participación. Ahora sí.
Veo que la segunda pregunta es la siguiente. Si mi empresa americana tiene una página web que ofrece productos con precios en pesos y en euro, si debe aplicar o no el GDPR. Y por fin, la última pregunta es saber si la ponente es de nacionalidad francesa. Bueno, creo que todos pudieron responder. Ahora vamos a pasar a los resultados. Y en efecto, la mayoría de ustedes han elegido no a la pregunta y es correcto. Una empresa no es dueña de datos personales, únicamente personas físicas. Y la segunda respuesta es si mi empresa, en efecto, sí, mi empresa deberá de aplicar el GDPR. Muy bien. Y ok, pues entonces tengo un acento muy fuerte en francés. Pues. Sí lo sabía, de hecho. Excelente. Muchas gracias. Fue un placer. Solo quisiera agregar que Optimity Network es una empresa americana de consultoría y que tiene los servicios de implementar soluciones, controles tecnológicos de normas y procesos de protección de datos personales y en varios niveles, en nivel de negocio, es decir, que su empresa cumpla con el GDPR o varias otras leyes de protección de datos para prevenir y también permitir la lealtad de los clientes. También un nivel tecnología que permite automatizar procesos de tratamiento de datos personales y por fin un factor humano, es decir, que les ayudamos a formar, capacitar las partes involucradas que son los empleados, por ejemplo. Muchas gracias y ahora voy a ceder la palabra a Claudia para ver si ustedes tienen preguntas. Muchas gracias, Alice. Muy buena explicación. No cabe duda que en los últimos años han ocurrido brechas de seguridad importantes e infracciones al reglamento que han resultado en perjuicios para los interesados, por lo que se ha vuelto un tema bastante importante para todas las organizaciones. Si me lo permiten, en este momento vamos a dar inicio al espacio de preguntas y respuestas. Si me apoyan, por favor, levantando su manita para habilitarles el micrófono, o si lo prefieren, por medio del chat, me pueden dejar sus preguntas. Veo que por aquí ya tengo algunas, Alice, te las voy a ir leyendo. Tenemos una que nos dice, en relación con la nueva disposición mexicana, que pide que los usuarios de banca en línea den su consentimiento para que recabe la geolocalización y estos puedan hacer usos de los servicios. Bajo la óptica del GDPR, ¿esta obligación no va en contra del principio de minimización? Muchas gracias, Claudia. Hay que acordarse que cada vez que una empresa, y en este caso una banca, informa a los interesados de qué va a hacer con un tratamiento de datos, y en este caso tener la ubicación de los interesados. Si justifica este objetivo y que se encuentra lícito, entonces, según yo, no se encuentra en contra del principio de minimización, porque justamente el principio de minimización es seguir los objetivos de los fines determinados, y si podemos justificar que en este caso es importante obtener esta ubicación, puede cumplir. Tal vez al mismo tiempo, ¿por qué una banca necesitará tener la ubicación de los interesados? Pues quién sabe, tal vez es una banca francesa, pero que está desarrollando sus servicios y que quisiera proteger datos personales que se encuentran en otros países, y para hacerlo debería de tener la ubicación de sus usuarios. Y entonces, en este caso, creo que podría ser, si está bien hecho, y aquí es el trabajo, la labor del delegado a la protección de datos, bien justificar
este objetivo. Gracias. No sé si hay otras preguntas. Sí, claro que sí. Gracias, Carolina, por tu pregunta. Tenemos levantada la mano de Ana Paola. Si me ayudas, Richard, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la exposición. No, perdón, no las escucho bien. Gracias por la exposición. Mi duda es, no sé si ahora me escuchas mejor. Mi duda es la siguiente. En la práctica, ¿cómo puede aplicar una autoridad europea una sanción para una empresa que está exclusivamente en el territorio mexicano? Excelente pregunta y es una dificultad. Es que ahí no estamos en el esquema de privacidad, sino de competencia. Es decir, cómo una autoridad que está en Europa pueda tener competencia, para multar a una empresa que está ubicada en México. Pues hay reglas o indicaciones que dicen que las autoridades, por ejemplo, en este caso el INAI, deberá de hacer todo lo posible para ayudar a la autoridad de control que está en Europa para que, vamos a decir, sí ayudar para poder multar a esa empresa que está únicamente en México. Es una de las obligaciones que se encuentra, de hecho, en el convenio 108 que vimos hace poco tiempo. Es una de las obligaciones por las cuales México está obligado ahora que ha firmado con este convenio. Gracias. De nada. Gracias, Ana Paola. Tenemos otra por acá. Si una figura moral y tenemos un cliente que es una empresa mexicana que cuenta con una filial en Francia, ¿aplica para nosotros el GDPR? Nosotros solo resguardamos la información general, facturación de la empresa mexicana. Excelente pregunta. Quiero regresar al caso práctico. Acuérdense que la filial mexicana hace todo el tratamiento de datos personales y la empresa alemana hace un almacenamiento de datos personales, lo cual puede ser exactamente lo que presenta usted, es decir, recabar, guardar datos personales. Sí se aplica porque estamos enfrente de lo que se llama tratamiento de datos y la lista que les presenté al inicio, es decir, no solo obtener, pero también guardar, comunicar y todas estas condiciones de tratamiento. Así que guardar datos personales sin tocarlas entra en la condición de ámbito material de tratamiento de datos personales. Y entonces, en este caso, es muy probable que su empresa en Francia deberá aplicar el GDPR. Muchas gracias, Alice. De Mar, esperamos haber respondido tu pregunta. Tenemos por acá en YouTube, que estamos transmitiendo en vivo, por acá Israel nos pregunta, si tengo un marketplace y me compra alguien de España, ¿ya me aplica en automático el GDPR, me imagino? Entonces, quiere decir que su empresa está interesada a vender productos o servicios a personas que están ubicadas en Europa. Y entonces entramos en la segunda opción del Reglamento General de Protección de Datos, es decir, que a partir del momento que su empresa está tratando de ofrecer servicios o productos, entonces está sujeta a la aplicación del GDPR. Así que la respuesta es sí, de la misma forma que probablemente su producto ya tiene sus versiones en español, en francés, o los precios, etc. Así que sí, en este caso, en efecto,
la aplicación del GDPR debe de hacerse. Y también nos pregunta él mismo, ¿qué piensas de la ley mexicana, de la ley de protección de datos en posesión de particulares? Pienso que es una muy buena ley. Creo que es bien hecha, que las reglas, de hecho, se ven muy parecidas al GDPR. Hay varias diferencias. Tal vez ahí el problema que hay hasta el día de hoy es que el INAI no ha jugado su rol como se debería de hacer. Pero estoy segura que en muy poco tiempo, ya que hay muchos países que están también teniendo una ley, como por ejemplo el Brasil tiene su nueva ley de protección de datos, y entonces México no se va a quedar solo a no aplicar bien, bueno, que su autoridad no aplique bien las reglas de protección de datos. Es muy probable que este año, de hecho, habrá más multas y más control de parte del INAI sobre la aplicación de la Ley Federal de Protección de Datos Personales. Muy bien, Alice. No sé si alguien más quiera participar. Creo que hasta el momento serían las preguntas, Alice. Vamos a dar unos segundos más. Por mientras, invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos como Optimity Network. Y también tenemos nuestros datos de contacto. Aquí los dejamos en el chat. Y también en la presentación. Alice, si me ayudas a correrla, por favor. Claro. Sí, les presentamos también, si quieren solicitar nuestro cuestionario. Este cuestionario es una herramienta que nos permite tener un poco más de información sobre su empresa, ya que es muy importante tener en mente exactamente en dónde se encuentra su empresa, su tamaño, etcétera. Entonces, no duden en solicitar este cuestionario para obtener informaciones, por ejemplo, de precio, de tiempo, sobre una consultoría de protección y cumplimiento de datos personales, que sea por la Ley Federal de Protección de Datos o otras leyes, incluyendo el GDPR. Y les agradezco muchísimo su presencia. Creo que, bueno, ya se acabó el webinar. Fue un placer. Muchas gracias por sus preguntas muy interesantes y espero que volveremos a vernos para otros temas. Muchísimas gracias a todos. Que tengan una excelente tarde-noche. Gracias, Alice. Muchas gracias. Hasta luego.